un amplio rango dependiendo del tipo celular. Pero que no todas, ¿sí?, tenían la capacidad de responder a estímulos, que era característico de los tejidos explicables. Dentro de los tejidos explicables, el modelo que se utiliza para explicar todo tipo, cómo es la respuesta ante los estímulos, es la neurona, ¿sí? Que ustedes ya la conocen íntimamente, de biología, su estructura básica, porque hablamos de que es un modelo, porque reúne un montón de condiciones en su estructura. Una zona de recepción, que es la zona dendrítica, una zona de integración, que es el soma, una zona donde se gatilla la respuesta, que es el potencial de acción, una zona de conducción, perdón, que es el cono axónico, una zona de conducción, que es el axón, y una zona de transmisión, que es la terminal axónica. O sea que todo está para explicar fácilmente si entendemos cómo es el modelo de neurona. Y obviamente esas células excitables tienen ciertas características de su membrana que les permiten dar respuesta a esos estímulos, que es lo que hace que sean excitables y que a su vez puedan conducir esos estímulos. La cuestión es, como siempre decimos, tratar de explicar cómo responde. Es decir, responde generando un potencial de acción. Y la pregunta entonces va a ser cómo se genera el potencial de acción, o sea, cómo se genera esa respuesta. A partir de la definición de potencial de acción, es que tenemos que poder explicar en el nivel inferior, si hablamos de células, tenemos una neurona, vamos a tener esta toda la explicación del cómo, a nivel subcelular, o sea, de membranas, canales, iones. ¿Sí? Y cuando vemos la definición, dice cambio de polaridad de la membrana ante estímulos supraumbrales, rápido y reversible es ese cambio, siempre de la misma intensidad, con capacidad de propagarse para actuar como una señal de transmisión. Eso es la definición de potencial de acción. Y cada parte de esa definición tiene una explicación de un cómo. ¿Cómo es el cambio de polaridad? ¿Cómo es que se necesitan estímulos supraumbrales? ¿Cómo es que es rápido y reversible? ¿Sí? Todo tiene una explicación. Cada parte de esa definición tiene que poder ser explicada por ustedes. Primer parte, cambio de polaridad de la membrana ante estímulos supraumbrales. ¿Sí? Entonces, ahí una de las palabras claves que más ruido les hace es la palabra umbral. ¿Sí? Porque cuando ubican umbral, muchas veces lo ubican mal en el eje. Umbral lo ponen en el tiempo. Y umbral es un potencial. ¿Sí? O sea que va en el eje de milivoltios. Fíjense ¿qué es el umbral? Es el nivel de despolarización que va a tener esa membrana, o sea, de cambio en la polaridad, que es necesario para generar el potencial de acción. O sea que umbral, ¿qué quiere decir? Cambio crítico. Llegado a ese umbral, sucede un cambio crítico. ¿Cuál es el cambio crítico? Que se desencadena el potencial de acción. Si no se supera el umbral, no hay potencial de acción. ¿Sí? Eso es. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ven que la palabra es potencial umbral. Por eso siempre tenemos que ubicar el valor, ¿dónde? En el eje, ¿sí?, de potencial. Entonces, ¿qué tenemos? Si hay un estímulo sobre esa membrana excitable que no alcanza el umbral, no se desencadena el potencial de acción. ¿Ah? O sea que es el nivel a partir del cual se van a abrir los canales que van a generar el potencial de acción. ¿Eso qué les está queriendo decir? Que todo lo que se abrió antes del umbral son canales distintos de los que generan el potencial de acción. ¿Sí? Fíjense acá, entonces, ¿qué tenemos? Despolarizaciones, porque son despolarizaciones, pero que no alcanzan el umbral. Acá esta despolarización alcanzó el umbral, se abrieron los canales voltaje dependientes y se desencadena el potencial de acción, ¿sí?, que sería lo que conocen como espiga, es el potencial de acción. Obviamente que no todas las células excitables tienen el mismo valor de su umbral. Va a depender de la constitución de su membrana, de qué tipos de canales tenga en su membrana
¿Cuál va a ser? Por un lado, el valor del potencial de membrana de esa célula, el valor del potencial umbral de esa célula. O sea que, fíjense acá que tenemos. Ay, perdón. ¿Qué les están mostrando acá? Esta sería la respuesta. Impulsos por segundo. Y acá que tenemos intensidad de un estímulo. Entonces, ¿qué pasa? Acá empezamos a aumentar la intensidad y acá hay un tipo de neuronas que ya genera potenciales de acción. Seguimos aumentando, otro tipo de neurona genera. Y acá otro. ¿Qué quiere decir? Que este que está acá es la que más estímulo necesita para poder generar el potencial de acción. Si lo decimos de otra forma, ¿cómo lo podríamos decir? Que es la menos excitable. Bien. O sea, eso ya les está diciendo que no todos los valores umbrales son los mismos. Cada tipo celular y cada célula va a tener un valor específico. Ahora, la otra pregunta que se tiene que hacer y que los que hicieron el trabajo práctico, que no trabajan más, eso es si ese valor umbral se puede modificar por cambios de la composición del medio interno. ¿Sí? O sea, como el potencial de membrana, que depende de qué vimos, ¿sí? De las concentraciones intercelulares y de la permeabilidad de esa membrana. Entonces, ese es un potencial, ¿sí? Este valor umbral es un potencial. Uno puede preguntarse, entonces puede cambiar si cambian las concentraciones intra o extracelulares. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense. Este es el umbral, ¿sí? Umbral. Acá que tenemos menos 70, que es el típico potencial de membrana de esa neurona. Cuando hay una hipercalemia, ¿qué es lo que cambió? ¿El potencial umbral o el potencial de membrana? El potencial de membrana cambia. No cambia el valor del potencial umbral. En una hipercalemia y una hipocalemia. Fíjense que en los dos casos, ¿qué pasa? Lo que cambia es el potencial de membrana, no el valor de potencial umbral. Por lo tanto, justamente la respuesta que es no, pero sí que se va a modificar al cambiar el potencial de membrana. Si está más cerca del umbral, se va a volver más excitable. Si por el cambio de composición se aleja del umbral, va a ser menos excitable. ¿Sí? En este caso, lo que más, el ion, teniendo en consideración lo que habíamos visto en la clase pasada, que cuál es el ion más importante que genera y mantiene el potencial de membrana, el potasio extracelular, los cambios en potasio extracelular son los que más impactan en eso. Por eso siempre le damos como ejemplo paradigmático el de la calemia. ¿Sí? Cuanto más cercano entonces el potencial de membrana del umbral, más excitable es esa célula. Ese es un concepto básico. Ahora, la otra pregunta es, si sabemos que llegado al umbral, superado el umbral, se activan canales de voltaje dependientes para dar potencial de acción, lo que tienen que poder explicar es qué pasa entre el potencial de membrana y el potencial umbral. ¿Cómo es que suceden cambios despolarizantes que llevan ese cambio de polaridad hasta el umbral? Esa sería la otra. ¿Qué procesos ocurren entre el potencial de membrana y el umbral? Que en este caso no dio un potencial de acción y en este caso sí. ¿Cómo es que se da esa despolarización? Eso se llaman potenciales locales. O sea que no son potenciales de acción. Es potencial local, el que se desarrolla hasta el umbral. Una vez llegado al umbral se desarrolla un potencial de acción. Son potenciales graduados. Me molesta mucho que me desplace todo lo que estuve esta noche haciendo. Todos los recuadritos lo hago bien y acá todo desplazado. Pero bueno, cuando lo vean en su computadora lo va a quedar bien. Potenciales. Esos potenciales locales reciben dos tipos de nombres. Son todos locales. Característica común que son graduados. ¿Qué quiere decir? Que va a depender de la intensidad del estímulo, cuán grande sea ese potencial local. Y hay dos tipos, potencial generador o receptor y potenciales postsinápticos. ¿A qué llamamos potencial generador o receptor? Es el que se genera, es la despolarización que se genera en relación a un receptor exteroceptivo. O sea, los que están en la piel, cualquier tipo de receptor donde implica una estructura sensora de algo. Ahí que tenemos, ¿qué es eso que está dibujado?
de histología se lo tienen que saber. Es un corpúsculo de Pacini, ¿sí? O sea que es un receptor estereoceptivo táctil. Entonces, ¿qué tenemos? Una estructura y adentro que tenemos la terminal axónica. O sea que cuando se deforma este corpúsculo, se va a deformar la membrana de esa terminal axónica que hay ahí. ¿Qué pasa? Se abren canales de sodio que son mecanosensibles. Fíjense que están cerrados cuando la tensión de la membrana es la normal y se abren cuando se estira la membrana. Cuando se abren esos canales, entra sodio. Cuanto más la tensión, más canales se abren, más sodio entra. Por lo tanto, por eso es graduado. La amplitud de ese potencial local va a depender de qué? De la intensidad del estímulo. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Eso sería, por eso es graduado y se llama generador-receptor porque son los que tienen que ver con este tipo de generación. Y después, ¿qué tenemos? Los potenciales postsinápticos. La palabra, chicas, así no grito. La palabra se los dice, postsinápticos. Son los que se generan en la membrana postsináptica debido a ¿qué? A la actividad de un neurotransmisor. Que prácticamente es el mismo concepto. Se libera un neurotransmisor, ¿sí? ¿Qué pasa? Se une al receptor postsináptico. Hay muchísimas formas de receptores postsinápticos, en este caso que está modelizado. Uno que abre un canal de sodio, pero es un canal ligando dependiente. Ustedes ya conocen los tipos de canales. Así que en este caso, ligando dependiente porque depende del neurotransmisor que se liberó. Y entonces, ¿qué va a generar en esa membrana postsináptica? Una despolarización. Por eso son potenciales locales, graduados, y que dependiendo del lugar donde se generen, justamente se llaman generadores o receptores, y potenciales postsinápticos. O sea que la forma en que se llega a ese umbral es a través de esas dos formas. Siempre potenciales locales, graduados. Se llega al umbral y ¿qué dijimos? Ese cambio de polaridad de la membrana, que sería potencial local, ante estímulos supraumbrales, que quiere decir que son suficientemente amplios, grandes para que esa despolarización supere el umbral, genera un cambio rápido, reversible y siempre de la misma intensidad. Entonces lo que hay que explicar es cómo es que es rápido, reversible y siempre de la misma intensidad. ¿Sí? Y obviamente sabemos que se genera una rápida despolarización cuando se abren los canales de sodio y voltaje dependientes. ¿Sí? O sea que vamos agregando nombres. Ya tenemos el potencial de membrana, el potencial generador, el umbral, y le agregamos las dos principales fases del potencial de acción. Despolarización, repolarización, y después los cambios que se van a generar para volver al potencial de membrana. Y esto es reversible. Reversible quiere decir que llega un punto en que vuelve al potencial de membrana. Eso quiere decir reversible. Que hay un punto de inversión en donde vuelve. Eso, a eso hace referencia la palabra reversible. Y justamente el concepto que vos diste, todo o nada, ¿a qué se refiere? El principio o ley de todo o nada. ¿Qué quiere decir? Que una vez superado el umbral se va a desencadenar y que siempre va a tener la misma amplitud. No es que va a ser un poquito más grande, un poquito más chico. No. Si se llega al umbral, va a tener siempre la misma amplitud. Si no se llega al umbral, nada. Si se llega al umbral, todo. Eso quiere decir principio o ley del todo o nada. ¿Se entiende? Sí. Tiene que ver con qué? Con que siempre va a tener la misma amplitud. Entonces, ya hablamos de características que tenemos que tener siempre en cuenta cuando hablamos de un potencial de acción, que son las mismas características que las que ustedes aprendieron de cualquier onda en física. ¿Que cuáles son? Amplitud, que en este caso se expresa en milivoltios, ¿sí? Duración, que en este caso en el eje tiempo se expresa en milisegundos, y después la frecuencia. ¿Cuántas veces se desencadena el potencial de acción en unidad de tiempo? ¿Sí? Esas tres cosas son las que siempre vamos a estar trabajando. Amplitud, duración y frecuencia. Entonces, para explicar cómo pasa todo eso, ese cambio rápido, ¿sí? Reversible, es siempre la misma amplitud, empezamos a ¿qué? Desde el potencial de membrana, se genera un estímulo que va a generar la despolarización local, recordamos,
cambios locales, eso no es potencial de acción todavía, ¿se entiende el concepto? Es un potencial local. Cuando se supera el potencial umbral, ¿qué pasa? Dijimos, se abren canales voltaje dependientes de sodio. ¿Qué quiere decir? Ya la palabra se dice voltaje dependiente. Estructuralmente, ese canal iónico tiene una estructura que hace, por sus aminoácidos conforman el canal, hay algunos aminoácidos que cambian, ¿sí? Digamos, si no me voy a meter, cambian. Cambian, rotan, supongamos, y hace ¿qué cosa? Que el poro se abra al rotar. Esa rotación es debido al cambio de carga eléctrica. ¿Quién generó la carga eléctrica? La entrada de sodio del potencial local. ¿Se entiende? Entonces, al abrirse, fíjense que acá eso está señalizado ¿por qué? Cuando ustedes vean ese signo más y menos en algún lado de un canal, quiere decir que es voltaje dependiente. O sea que tiene una compuerta o una estructura que con el cambio de voltaje se va a abrir o se va a cerrar. ¿Sí? Esta es la compuerta que es la voltaje dependiente, que se abre en este punto. ¿Sí? Ahora, dijimos que es rápido. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se explica? Por dos cosas. Primero, esos canales de voltaje dependientes, ¿sí? Se abren prácticamente todos juntos, vamos a ver porque no es tan cierto, pero se abren todos juntos por un mecanismo de retroalimentación positiva en la membrana. ¿Por qué? Porque estos canales que se abren, ¿qué hacen? Que al entrar más sodio a través de los canales, genere más despolarización y aquellos que eran un poquito menos sensibles se abran. Cuanto más sodio entra, más se abren. Cuanto más sodio entra, más se abren. ¿Se entiende? En ese sentido, retroalimentación positiva. Más despolarización, más se asegura que se llegue al nivel de despolarización donde todos los canales de sodio y voltaje dependiente están abiertos. ¿Sí? Una consulta, ¿qué sería esa la bochita de abajo? Ahora la vamos a ver. Bien. Fíjense que la bochita de abajo estaba abierta, ¿no? Siempre. Lo que se abrió fue la compuerta que depende de voltaje. ¿Sí? Ahora vamos a ver, bien la pregunta. Dijimos, es reversible, o sea que en algún punto esa gran entrada, ¿sí?, de sodio al abrirse los canales, que implica cuando se abren miles de canales al mismo tiempo. ¿Qué parámetro cambió de lo que ustedes estudiaron en el trabajo práctico? La permeabilidad. Por esa apertura de los canales de sodio aumentó en milisegundos la permeabilidad al sodio y el sodio entra. ¿Sí? Ahora, si el sodio entra, ¿a dónde se va a estar acercando de acuerdo? Bien, a su potencial de equilibrio, por un lado. ¿Sí? O sea que tenemos que el sodio va a ir entrando, pero fíjense que, ¿ven? Bueno, en este potencial no se ve tanto porque el neuronal es recto, pero hay algunos que son un poco más lentos porque también se va lentificando. ¿Por qué? Porque el gradiente eléctrico se va oponiendo, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, esa es la forma que va tomando el potencial. Ahora, se invierte primero porque en un punto tiende al potencial de equilibrio. ¿Sí? Y por otro lado, porque comienzan a abrirse otros canales, además de estar abiertos estos canales, ¿sí?, comienzan a abrirse los canales de potasio. Y a su vez, algunos de esos canales de sodio, acá está la bolita, ¿ven? ¿Qué pasa? Comienzan a inactivarse. No a cerrarse, a inactivarse. O sea que tenemos tres cosas ahí. Hay todavía canales de sodio voltaje dependiente abiertos. Los canales de potasio, que se activan con el mismo umbral, pero son lentos en su cinética para terminar de abrirse. Cuando se terminan de abrir, compensan, ¿sí?, con la salida de potasio la entrada de sodio. Y encima, ¿qué pasa? Nos acercamos al potencial de equilibrio de sodio y algunos de esos canales de sodio comienzan a inactivarse. Por lo tanto, todo eso junto hace que comience a revertirse y a repolarizarse la membrana, ¿sí? El punto de inversión de potencial. Fíjense acá que tenemos, no llega, se acerca.
Ese aumento de permeabilidad hace que nos estemos acercando al potencial de equilibrio del sodio. Plena repolarización, obviamente que tenemos los canales de potasio, voltaje dependientes abiertos, y se van inactivando cada vez más canales de sodio. Por lo tanto, cada vez se acelera más y se van acercando más ¿a qué? Al potencial de membrana. ¿Qué pasa acá? Fíjense, este es el potencial de membrana. En el caso de la neurona no es siempre, en el caso de la neurona, por la cinética de estos canales voltaje dependientes que hay en la neurona, que son lentos para abrirse, son lentos para cerrarse. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se mantienen más tiempo abiertos que el necesario para repolarizar este potencial de membrana. Y eso es lo que pasa acá. ¿Sí? Se hiperpolariza. ¿Se entiende el concepto? Eso pasa principalmente en las neuronas y no en todas. Es un fenómeno prácticamente neuronal. Profe, los canales de sodio voltaje dependiente se inactivan por la apertura de los canales de potasio o por la cinética. Se activa por la cinética propia del receptor. Es como que tienen un tiempo. Tienen un tiempo en el que esa bocha, que el canal, la compuerta de inactivación, que sería algún aminoácido, ¿no? Que se cierra. No se cierra, perdón, se inactiva, porque la otra compuerta todavía está abierta. ¿Se entiende? ¿Cuándo comienzan a abrirse los canales de sodio, de potasio, cuando llega al máximo? Claro, acá, esto quiere decir que acá se comenzaron a abrir y están casi todos los canales de potasio abiertos. Claro, por eso se invierte. Acá se invierte. Acá se mantienen demasiado tiempo abiertos, pero también, como nos estamos acercando al potencial de equilibrio del potasio, tiende a ¿qué? A equipararse el gradiente químico y el eléctrico. Por lo tanto, después, ¿qué nos queda? La acción de la bomba sodio-potasio tetrasa, que va a ser la que va a terminar de colaborar, ¿para qué? Para restablecer con el tiempo, ¿ven? El potencial de membrana. ¿Se entiende entonces toda la dinámica? Sí. Los canales de potasio dependientes, ¿cuándo se empiezan a abrir? ¿En ese momento que se llama? A ver, una cosa es que se estimule que se abra. Unos hacen esto, sodio, los otros hacen esto. Tardan 1 milisegundo en abrirse. Por lo tanto, recién al milisegundo van a estar abiertos. ¿Se entiende la idea? Una cosa es como verlo. ¿Ven la carrera de 100 metros? ¿Sí? De la Olimpiada. Los dos van a llegar a la meta. Uno va a llegar en 9 segundos y el otro va a llegar en 15 segundos. ¿Se entiende la diferencia? Los dos partieron en el mismo punto. Uno es más lento y el otro es más rápido. ¿Sí? Exactamente. Uno es rápido y se abre instantáneamente y el otro es lento. Tarda 1 milisegundo en abrirse. Una cosita más sobre ¿Cómo? La acción del sodio voltaje dependiente. ¿Se da también a 30 del potencial de membrana? Digamos, justo donde está los de sodio, cuando se inactivan. Sí. Se inactivan justo cuando llega, digamos... Comienzan a inactivarse. O sea, esa compuerta tarda lo mismo que tarda el canal de potasio en abrirse, tarda en Porque volver a tarda un poco, pero cubrirse. es antes de que llegue hasta la... Empiezan a inactivarse, no todos juntos, pero empiezan a inactivarse. ¿Sí? Bien. Obviamente que tiene que pasar por el estado cerrado para volver a abrirse después. ¿Ah? Pero cuando se cierran los canales de sodio, digamos, es en el momento de la repolarización. Ahora vamos a ver. Punto alto. Ahora vamos a ver. A los 2/3 de la repolarización prácticamente ya comienzan a cerrarse los canales de sodio. Ahora justo lo vamos a ver. Fíjense que esto es lo que les está mostrando eso, la cinética. ¿Sí? En un gráfico. Acá que tenemos el potencial de acción. Acá que tenemos, cuando ven G, es conductancia. Es el símbolo de conductancia. Conductancia, gran conductancia, ¿qué quiere decir? Que aumentó la permeabilidad, que se abrieron muchos canales de sodio, en este caso voltaje dependientes. Entonces hay gran conductancia al sodio, fíjense que es exactamente igual al cambio, la despolarización. Y gran conductancia, ¿a qué? Al potasio. ¿En dónde? En la repolarización. Ahora, ¿qué tenemos acá? Corrientes. ¿Cuál es el símbolo de la corriente? I. ¿Sí? Cuando una I mayúscula quiere decir corriente. Entonces, pero acá me muestra una para arriba y otra para abajo. ¿Por qué un gráfico es para arriba y otro para abajo?
Porque las corrientes no van para el mismo lado. La de sodio va para un lado de la membrana y la de potasio va para el otro. Entonces el gráfico, como partiendo de un mismo eje, va a decir, tengo que mostrar que una corriente es inward y la otra es outward. O sea, uno es para afuera y la otra es para adentro. Por eso cuando ven corrientes, lo van a ver graficado de esa forma. ¿Ven? Esto quiere decir que acá tenemos la de sodio y acá tenemos la de potasio. Parecen opuestas, pero en realidad lo único que está mostrando es que uno entra y otro sale. ¿Sí? Y acá que tenemos graficado el estado de cada uno de los canales justamente en forma correlacionada con los cambios en la conductancia y los cambios en el potencial de acción y los cambios en ¿qué? En las corrientes iónicas. Todo tiene que estar correlacionado, ¿sí? En el tiempo. Correlacionado quiere decir que tengan en cuenta el factor tiempo. En cada momento se va a desarrollar un proceso. Entonces acá que tenemos potencial de membrana, canales, voltaje dependiente cerrados, los dos. Y acá que tenemos, acá el de potasio cerrado, el de sodio abierto. Fíjense que aumentó la permeabilidad. Acá que vamos a empezar a tener abiertos los dos, ¿sí? Pero ¿por qué se da la inversión? Porque al estar abiertos los dos, se compensan las cargas. Pero inmediatamente, ¿qué pasa acá? Tenemos inactivado, ven que esta está cerrada y esta está abierta, y esta se mantienen abiertos durante la parte de la repolarización. Y después, ¿qué tenemos? Acá, cerrado, abierto. La última parte de la repolarización. Esa es la cinética de esos canales que generan esos cambios en la conductancia y esos cambios en las corrientes iónicas. Conductancia es una forma de medir la permeabilidad. La inversa de la resistencia, cuanto más canales están abiertos, menos resistencia, más conductancia. Son los mismos conceptos que ustedes vieron en física y en electricidad. ¿Por qué? Porque en el fondo esto que estamos viendo es todo electricidad. ¿Sí? Cuando hablamos son iones, pero son corrientes eléctricas. A todo esto, esta dinámica y esta cinética hace que la respuesta que puede dar esa membrana excitable no sea lo mismo durante el transcurso de ese potencial de acción. Y eso es lo que llamamos periodos refractarios. ¿Refractario qué quiere decir? Que aunque llegue un estímulo, no va a responder o puede llegar a responder si el estímulo es muy fuerte. Eso es lo que llamamos periodo refractario absoluto. ¿Qué quiere decir? Que por más que estimulemos, no hay forma de que se dé otro potencial de acción. Y el periodo refractario relativo, ¿qué quiere decir? Que con estímulos supraumbrales, o sea, con mucho estímulo, se puede generar otro potencial de acción durante ese periodo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y esto en cada libro viene distinto. En la ubicación de esa rayita es tremenda. Pero piensen en esto. Si ustedes piensan en el cómo, en el fundamento, es fácil entenderlo. Para que se vuelvan a abrir los canales de sodio voltaje dependiente, tienen que estar cerrados. Mientras están inactivados, no se pueden volver a abrir porque su compuerta, voltaje, que depende del voltaje, no funciona. Entonces, si ustedes tienen en cuenta eso, no van a dudar en qué lugar van a poner, ¿qué cosa? El cambio del absoluto al relativo. Fíjense que acá que tenemos esta línea, pues decía, recién se cierran después de los 2/3 de la repolarización, más o menos. ¿Sí? Pero lo que sí o sí es cuando los canales de sodio voltaje dependientes comienzan a estar cerrados. Obviamente, cuanto más avancemos, más canales de sodio voltaje dependientes están cerrados, menos estímulo supraumbral vamos a necesitar. ¿Se entiende el concepto? Si aplicamos el estímulo acá en el límite, el estímulo va a ser mucho más, ¿sí? ¿Por qué? Por un lado, porque tenemos los de potasio abiertos, que se van a oponer al cambio. Y encima no tenemos todos los sodio voltaje dependientes cerrados. ¿Se entiende el concepto? Eso es ahí ustedes tienen que ubicar la línea. Sabemos que tardan en cerrarse. No puedo ponerlo en la inversión al periodo refractario relativo. ¿Sí? Entonces, es aproximadamente, fíjense, acá es absoluto. ¿Por qué? Porque esta compuerta todavía está abierta. Recién cuando vuelve a estar cerrado, que es acá, todo esto va a necesitar un estímulo supraumbral para generar otro potencial de acción. Por eso es periodo refractario relativo. O sea, el absoluto va desde que se abren los canales de sodio. Todo acá, exactamente. Todo esto es periodo refractario absoluto
periodo refractario relativo. ¿Pero ahí no estaría marcando el eje tiempo? Sí, porque es un periodo, no es un potencial. Ah. Periodo le está diciendo que es eje tiempo. Potencial le está diciendo que es el eje milivoltio. La parte que sean los potenciales moderador, ¿también estaría dentro del periodo refractario absoluto? No. No. Sí, no sabe lo que cuesta encontrar un gráfico más o menos con la gente. Es desde que se abre el potencial de acción, exactamente, desde el umbral hasta los 2/3 del potencial de acción. De la repolarización, perdón. ¿Qué otra importancia tiene? ¿Qué importancia tiene para la otra propiedad de la membrana? Que es, además de responder, conducir esa información eléctrica. ¿Sí? Que la conducción a través del axón no puede ser para cualquier lado. Es unidireccional, porque tenemos un lugar donde se transmite esa información, que es la terminal axónica. ¿Sí? En el caso de la neurona, después vamos a ver que para el cardíaco y otros también funciona de la misma forma. Sí, acá se generó en el cono axónico el potencial de acción. ¿Ven? Acá. Que se generó la despolarización. Perdón, se inició acá y se va transmitiendo para allá. Esta región que entró en periodo refractario. O sea que la despolarización no puede volver para atrás. Porque está en periodo refractario absoluto. Y para el momento en que entra en relativo, ya la despolarización siguió hacia la terminal axónica. ¿Sí? Entonces ese periodo refractario asegura ¿qué cosa? Que sea unidireccional la conducción de ese potencial de acción. ¿Sí? Ese es el fundamento. Sí, los dos. Ese es el fundamento de la unidireccionalidad. Obviamente que llegamos. Se condujo. Cuando veamos el sistema nervioso, todo eso. Por ahora solamente es un proceso de conducción. Y llegamos al lugar de transmisión de la información, que es el sitio anatómico que se denomina sinapsis. Sinapsis es el lugar. El mecanismo es la transmisión sináptica. ¿Sí? ¿Sinapsis qué es? La terminal, la membrana presináptica, la membrana sináptica y la membrana postsináptica. Es el lugar de la sinapsis. El mecanismo es mucho más que la sinapsis. Implica poder explicar todo esto. Fíjense acá que tenemos. Cada uno de estos son terminales sinápticas sobre un soma neuronal. O sea que puede haber miles de sinapsis en un soma. ¿Sí? Cada uno de estos que tenemos acá está modelizado acá. Esto sería una sinapsis. Estas serían las vesículas que contienen el neurotransmisor. Pero fíjense que hay dos detalles acá. Las vesículas, hay grupos de vesículas que están cerca de la membrana, que son las que están listas para ser liberadas. Y hay otras vesículas que están ancladas entre sí por filamentos de actina, que son las de reserva. Pero fíjense que a su vez las que están en la membrana no están azarosamente ubicadas, como en general se dibujan en cualquier lado, en los modelos. Fíjense que si uno acerca el foco, ¿qué ve? Que están ubicadas las vesículas cercanos ¿a qué? A los canales de calcio voltaje dependiente. En general los modelos ponen el canal de calcio voltaje dependiente allá, arriba. La vesícula en cualquier lado abajo. No, están ordenados. Forman clústeres de vesículas que están ordenadas y ancladas por distintos filamentos a cierto lugar de la membrana. ¿Sí? Y en íntima relación con los canales de calcio. ¿Esos serían los botones sinápticos, no? Eso es el botón, esto es el botón sináptico. Esto que está acá es el botón sináptico. Cada uno de estos es un botón sináptico. ¿Sí? Entonces, acá que tenemos, ven que acá se ve como lugares más densos en esta fotografía electrónica. ¿Esos que son? Justamente eso que les mostraba. Lugares donde están ordenados, ¿qué cosas? Las vesículas sinápticas listas para ser exocitadas junto con los canales calcio voltaje dependientes. Esas vesículas que nosotros dibujamos, un circulito así nomás, no es un círculo, es un círculo lleno de proteína de colágeno. ¿Sí? Que son justamente los que van a terminar, fíjense, acá que tenemos modelizado la vesícula, que ¿qué pasó con esa vesícula?
fue migrando desde el lugar de reserva hacia la membrana, ubicándose y anclándose. Estas son todas proteínas, sinaptobrevina, son proteínas de anclaje que hace que se anclen, ¿sí? Y fíjense siempre cerca de canales de calcio. En el proceso sabemos que si son canales de calcio voltaje dependientes, el mismo concepto para el sodio y potasio. Llega el potencial de acción, canales de calcio voltaje dependiente, abre la compuerta, ingresa calcio. Ese ingreso de calcio hace dos cosas. Por un lado, estimula la enzima que rompe a la actina, degrada la actina, y entonces esas vesículas reserva que están todas unidas comienzan a liberarse. Y por otro lado, el calcio que ingresa en los clústeres de vesículas genera una secuencia de esas proteínas de anclaje que porque una de ellas cambie su conformación hace que la del lado cambie, la del lado cambie, y entonces esa vesícula que ya estaba anclada en la membrana produce la exocitosis. ¿Sí? Todo eso es gracias a la entrada de calcio como principal mensajero intracelular en este caso. Ven que entonces acá están los canales de calcio, ingresa el calcio y se produce la exocitosis. Ahora, como vieron ustedes, que ahí sigue estando la foto, dijimos que cada uno de estos botones sinápticos libera un tipo de neurotransmisor. O sea que un soma, que dijimos que es la zona dendritas y somas, la zona donde se integra la información, puede recibir múltiples informaciones por ese neurotransmisor, que pueden ser excitatorios o inhibitorios. ¿Sí? Y eso es lo que está modelizado acá. Cada uno de estos botones es esto, ¿sí? Entonces fíjense que puede haber excitatorios o puede haber inhibitorios. Cuando hablábamos de potenciales postsinápticos, que dijimos que eran potenciales locales, ¿sí? Esos que generan la despolarización para que se abran los canales de voltaje dependientes. En este caso, ese soma neuronal va a recibir toda esa información al mismo tiempo, en milisegundos después, en segundos después, distintos neurotransmisores. Pero ese soma, por eso decimos que integra la información, porque sobre él va a haber potenciales postsinápticos excitatorios y o potenciales postsinápticos inhibitorios. Todo al mismo tiempo o en cuestiones de milisegundos o segundos de distancia, en tiempo. Por lo tanto, fíjense que tenemos potenciales postsinápticos excitatorios que despolarizan, potenciales locales despolarizantes, o potenciales postsinápticos inhibitorios. ¿Qué quiere decir? Que alejan a la membrana del umbral. Entonces, cuando decimos que el potencial de acción que se genera en el cono axónico, que es esto, representado en este modelo matemático, es la sumación de todos los potenciales postsinápticos, de todas las conexiones neuronales que recibe ese soma, ¿sí? Esto sería el modelo matemático. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Que esos potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios literalmente se suman, y si la despolarización graduada que llega, que se conduce hasta el cono axónico es suficiente para llegar al umbral, hay potencial de acción. Si no, no hay potencial de acción. Por más que esa neurona esté recibiendo señales. ¿Se entiende el concepto? Sí. ¿Eso en un espacio de tiempo determinado? Sí, por eso hay sumaciones espaciales y sumaciones temporales. ¿Sí? Sí. Había un ejercicio en la guía que ponía un gráfico del calcio. Y no puedo terminar con el calcio. Después lo vemos. Ahora seguimos. No lo puedo relacionar. Ahora después lo vemos y lo relacionamos. ¿Sí? Vemos acá. Entonces, sinapsis excitatorias, despolarizaciones, sinapsis inhibitorias, hiperpolarizaciones. Fíjense que nuevamente lo que estamos manejando son canales, ¿sí? Aperturas o cierre de canales para esas despolarizaciones o hiperpolarizaciones. ¿Qué tenemos? Utilizando los canales que se abren por esos neurotransmisores o esos ligandos dependientes que pueden o dejar entrar sodio o dejar entrar calcio, por ejemplo, o abrir canales de cloro y ¿qué hacen? Entran iones negativos, hiperpolarizan. O pueden abrir canales de potasio y el potasio sale. ¿Qué pasa? Hiperpolariza. ¿Entienden? Siempre
El jugo va a ser el mismo, son los 4. Sodio, calcio, potasio, cloro. Lo que hay que saber es para qué lado van y qué carga tienen. Y entonces van a poder decir es despolarizante o hiperpolarizante. Bien. Y entonces, el concepto básico, ¿cuál es? Que toda esta información es integrada por el soma, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de que puede haber sumación dada espacialmente y temporalmente. ¿Qué quiere decir temporal? Que si dos estímulos en el mismo botón sináptico, ¿no? En ese mismo botón sináptico, lo que vimos recién, llegan dos estímulos que liberan dos quantums, se llaman, porque no es que se libera todo, sino que se liberan quantums, se llama de neurotransmisor. Si llegan en el suficiente periodo corto de tiempo para que esas despolarizaciones, o sea, esa apertura de canales de esos ligandos, por ejemplo, que abren canales de sodio, se sumen, o sea, con un quantum de glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio sí o sí, se van a abrir 20 canales de sodio. ¿Sí? Si en 0,05 milisegundos llega otro, por ese mismo botón sináptico, llega otro potencial de acción y se libera otro quantum de glutamato, se pueden abrir otros 30, 40 canales. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese corto periodo de tiempo, esa despolarización se puede sumar. ¿Se entiende? Entonces la despolarización va a ser mayor. Eso se llama sumación temporal. En un corto periodo de tiempo se pueden sumar y entonces la despolarización es mayor. Ahora, puede haber sumación espacial. ¿Qué quiere decir? Que son dos botones sinápticos distintos, ubicados, supóngase, cerquita en la misma dendrita. Entonces, que al mismo tiempo los dos descargan juntos. Eso también se suma. La despolarización generada o la hiperpolarización generada se suma. Puede ser que en esos dos uno sea excitatorio y el otro sea inhibitorio. Entonces, la sumatoria que va a dar, que no cambia nada, también va a depender de cuánto neurotransmisor se libere. ¿Pero se entiende el concepto? Es matemático. ¿Puede explicar de vuelta el espacial? El espacial es, a ver si tengo otro. Acá. Fíjense, espacial, ¿qué quiere decir? Que va a llegar, vamos a este dibujo más grande. Acá. Espacial, ¿qué quiere decir? Que, esta es excitatoria y esta es excitatoria. ¿Ven? Que estas dos, ¿sí? Descargan al mismo momento. ¿Sí? Están ubicadas en distintos espacios, pero se pueden sumar. Puede ser que esta descargue por la frecuencia de potenciales de acción de esa terminal 2 veces muy seguidas. Y eso es sumación temporal. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Bien. Entonces volvemos. Acá está justamente modelizado. En estos dos, fíjense, están tan separados acá que no llegan. Ahora, se dan en menor tiempo, tienen capacidad de sumarse y descargar el potencial de acción. Estas dos, ¿qué quieren decir? Que se dieron las dos en el mismo lugar. Y sumadas, llegan al umbral y se genera el potencial de acción. Acá que hay una excitatoria y una inhibitoria, no pasa nada. Es literalmente, es como una sumatoria que ustedes hacían en la primaria y en la secundaria, más, menos, igual. ¿Sí? Solamente que es a través de neurotransmisores. Sí. Sí. Van a tener un largo periodo refractario absoluto. Eso va a depender de la forma del potencial de acción. Eso que yo les decía. Esa pendiente puede ser poca o puede ser mucha. Y encima la pendiente de la repolarización puede ser poca, puede ser mucha. Puede tener una meseta. Hay de todo. ¿Sí? Este es el modelo básico. A partir de ahí hay de todo tipo de formas, amplitudes, tiempos, ¿sí? Ahora, otro concepto básico es justamente lo que parte de ese concepto de frecuencia, ¿sí? Y de periodo refractario. Porque justamente que decimos, a través de toda esta neurona se va a conducir información, ¿sí?
si tenemos en cuenta ese corpúsculo de Pacini, por ejemplo, ¿qué estamos traduciendo? Energía mecánica, ¿sí? La pasamos a eléctrica, llega a la terminal, pasa a química. Miren que y todo eso en milisegundos. ¿Sí? Hay 3 transformaciones. Entonces, ¿cómo son esas transformaciones? Para poder discernir, por ejemplo, si ese corpúsculo de Pacini está siendo más presionado o menos presionado. Porque tenemos que discernir ese estímulo, ¿es intenso o es débil? Entonces se tiene que codificar de alguna forma, como un código Morse, de información de esos potenciales de acción. Y eso es lo que mostramos acá. ¿Qué tenemos acá? Mayor amplitud o mayor tiempo. Fíjense, esto que es el estímulo, ¿en qué se traduce? En lo que se producía en el receptor, potencial generador. Fíjense que es graduado. Va a depender la amplitud de la intensidad y se va a mantener durante el tiempo necesario para representar el tiempo que se mantiene el estímulo. Por eso es graduado, ¿sí? Cambia el tiempo y cambia la amplitud. Ahora eso se traduce, para poder ser conducido, gatillado en el cono axónico y conducido en frecuencia de potenciales de acción. Porque como los potenciales de acción cumplen con la ley del todo nada, van a ser siempre iguales. La única forma de codificar la información es generando más o menos potenciales de acción por unidad de tiempo, o sea, cambiando la frecuencia. Y eso se llama código de frecuencia, ¿sí? Entonces, a mayor estímulo, ¿qué va a pasar? Mayor frecuencia de descarga. Y como depende de esa frecuencia de descarga, la cantidad de canales voltaje dependientes de calcio que se van a abrir en el botón sináptico, y de la cantidad de calcio que ingrese va a depender los quantums que se van a liberar en esa unidad de tiempo de neurotransmisor. Ahí terminas de codificar, porque cuanto más neurotransmisor liberes, mayor potencial generador, mayor potencial postsináptico excitatorio, por ejemplo, en la neurona postsináptica, y así sigue igual. Se va codificando constantemente la información del sistema nervioso. Por eso esto lo llamamos código de frecuencia neuronal o código neuronal. ¿Sí? Vamos a ver que después aparecen otros códigos, pero lo veremos el año que viene cuando veamos nervioso. Por ahora es para que puedan comprender que toda esta transformación que se va dando tiene que ser codificada de alguna forma. ¿Sí? Y que por las características del potencial de acción, lo que se modifica es la frecuencia. A su vez hay un límite en la frecuencia. ¿Cuál es el límite en la frecuencia de potenciales de acción? El periodo refractario absoluto. Entonces va a depender de la neurona y qué tipo de canales tenga y cuántos canales tenga y cuánto tiempo tarde en entrar en el periodo refractario relativo, cuánta frecuencia de descarga tenga ese tipo neuronal. O sea, el límite de ese código de frecuencia es el periodo refractario absoluto. Bien. Entonces, ya vamos terminando esta parte. ¿Qué hora es? 12:20. Bien, entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada yo les había adelantado esto como para que vayan viendo y ahora se los voy a complicar un poquito más? Bien, conclusión, ¿qué dijimos? Tanto el potencial de membrana como el potencial de acción va a depender de ¿qué? De la difusión de los iones a través de canales iónicos. Dijimos que existían distintos criterios. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos para el otro lado? Habíamos adelantado criterios de clasificación de los mecanismos de transporte a través de la membrana. Que nosotros nos quedábamos con este criterio, que es un transporte pasivo, que lo llamamos difusión pasiva, para diferenciar de la facilitada, porque a ustedes enseguida dicen facilitada y se satura. Y los canales iónicos llegamos a la conclusión que son agujeros en la membrana que dijimos, no son saturables. Pueden tener compuertas, pueden tener cambios en la velocidad, pero nunca se saturan. Cuando están abiertos, están abiertos. Después pasan a cerrados y es como si no existieran. ¿Sí? Bien. Ahora, ustedes ya conocen de biología y de biología celular qué tipos de canales. Nombramos un montón de tipos de canales. Además, los nombramos a todos los tipos de canales entre el potencial de membrana y el potencial de acción. Nombramos operados por tensión o mecánicos en el potencial generador. Ligando en el potencial postsináptico, siempre abiertos o de fuga, cuando hablamos del potencial de membrana, y voltaje dependiente cuando hablamos del potencial
potencial de acción. O sea que cuando pensemos en esa membrana de esa neurona, tenemos que saber ubicar en dónde están cada uno de esos tipos de canales. ¿Sí? Porque no pueden poner un canal voltaje dependiente en una dendrita. ¿Por qué? Porque sabemos que donde se gatilla el potencial de acción es en el cono axónico, es donde están concentrados los canales voltaje dependiente del sodio y de potasio. ¿Sí? En toda la membrana hay canales de flujo, porque mantienen el potencial de membrana. ¿Sí? A lo largo del axón, salvo que sea mielinizado y solo en los nodos, hay canales voltaje dependientes, o sea que ahí se suman los dos, ligandos dependientes, principalmente dendritas y soma, ¿sí? Donde se producen los potenciales postsinápticos, o también, porque después hay todo tipo de sinapsis que pueden estar ubicadas en el botón, ¿sí? Y los mecánicos que están principalmente relacionados con ¿qué? Con la transducción de estímulos que pueden ser de receptores, esteroceptores y otros también que vamos a ver. Los de flujo pasivo son los primeros que vimos. Son los que mantienen, son los que generan y mantienen el potencial de membrana. Por donde se escapa el potasio y por donde entra el sodio que es sacado por la bomba sodio-potasio express. Pero por ejemplo en el axón no se puede. En todos lados están eso, porque si no, no hay potencial de membrana. ¿Se entiende el concepto? Creo que una pregunta. Cuando hablamos de permeabilidad de la membrana a un ion, ¿es únicamente de los canales de difusión pasivo o de todos los transportes? La permeabilidad va a ser el resultado de todo lo que esté abierto en ese momento. Por eso que decimos, durante la despolarización se suma la permeabilidad de todos los canales que están de flujo pasivo más los de sodio voltaje dependientes. ¿Se entiende el concepto? La permeabilidad es para todo. Se abren más agujeros, es más permeable. Si cierran todos los agujeros, no es permeable. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ahora, dentro de los ligandos, ¿qué vamos a tener? Que diferenciar dos tipos. Los de ligandos extracelulares, como los que vimos en el potencial postsináptico, pero le tenemos que agregar los de ligandos intracelulares. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de transducción de membrana que hace que se generen señales intracelulares que regulan y se unen al receptor, que es un canal iónico, y modifican su estado de apertura. O los pueden abrir o los pueden cerrar. ¿Esos serían los segundos mensajeros? Exactamente. En realidad el segundo mensajero es el que lleva el mensaje a un efector... Esto se lo tiene que saber de biología y biología celular. El segundo mensajero es la palabra mensaje. Avisa bien alguna enzima que hace que, o alguna proteína quinasa, que es la que ejecuta la acción. Por eso esos mensajes, esas señales, esas cosas rojas serían lugares de fosforilación, por ejemplo. Proteína A, proteína C, tirosinquinasa. Todo lo que termina en quinasa es lo que va a ir, fosforila, cambia la conformación. ¿Ya? El segundo mensajero, no, lleva el mensaje nada más. Entonces, tipos de canales iónicos. Para meternos un poquito más en esto de los canales iónicos, acá que tenemos un montón de canales iónicos fuimos nombrando en todas estas clases. ¿Sí? Hay canales de calcio, canales de sodio, canales de potasio, canales de cloro. Nos vamos a detener un momentito en estos, que son canales de potasio. Esos 4 que hay ahí son canales de potasio distintos. ¿Sí? Porque un concepto básico que dijimos, nosotros decimos canal de potasio, ya sabemos que tenemos que por lo menos discernir entre esos 4 grafos básicos. Es que se abrió por cambio mecánico, se abrió por voltaje, es de flujo pasivo o se abrió por un ligando. Por lo menos esos 4, pero es un poquito más complicado. Canales de potasio. Esos son los 3 que vimos hasta ahora. ¿Sí? Voltaje dependiente, repolarización, de fuga, valores de potencial de membrana y dependiente de calcio. ¿Los vimos cuándo? Cuando hablamos de regulación del volumen. ¿Se acuerdan? Aumentaba el calcio y hacía que se abrieran canales de potasio. O sea que ya conocemos 3 tipos. Resulta que cuando vamos a cualquier bibliografía, cuando dice tipos de canales de potasio, encontramos, acá tenemos voltaje dependiente, bien, decimos. Y acá decimos, a ver cuáles son los de fuga. Y encontramos inward rectification, subunidades de 2 regiones. Digamos, no están. O sea, acá el título es tipo canal de potasio, por los 3 nombres que nosotros se ve, no están. Pero aparecen otros, que no los tenemos en cuenta. Estos que no tenemos idea de qué se trata.
gatillados por neurotransmisor, que sí, lo oímos en neurotransmisor, porque el glutamato es neurotransmisor, y de 2 poros. Y otros no nos encontramos. Lo de fuga ahí, no decía de fuga en ningún lado, ¿sí? O sea, estas son las cosas que nos van complicando. Porque cada librito tiene su maestrita y tiene su bibliografía, entonces tenemos que ponernos de acuerdo para que todos hablemos igual. Una cosa, ¿hay canales de entrada de Sí, ahora los vamos a ver. calcio que no sea, aparte de la bomba de potasio, esa que es contra gradiente? Sí. Te digo, ¿hay a favor de gradiente de entrada de potasio hacia la célula? Pues dice Sí, inward inward. rectify. ¿Qué hay? Eso no lo hemos visto. No, por eso, ahí están, lo signo de pregunta. Justamente, arriba están los que nombramos, abajo están los que no tenemos idea de qué son. Pero existen, ¿sí? Fíjense, vamos a otro lado y encontramos, decimos, y acá, ¿qué tengo? Y más menos. Y cuando dijimos, cuando en algún lugar de transmembrana dice más menos, decimos, eso es voltaje dependiente. La sigla es K de corta. D de corta, voltaje. Yo les voy diciendo, es imposible para mí aprenderme todo esto de memoria. Tengo que buscar alguna forma de organizar mi cabeza para aprenderlo. O sea, en realidad le estoy transmitiendo indirectamente mi forma de organizar. ¿Entiendes? Porque después de leer muchos paper, para poder entender la información reducida en 3 líneas de un libro, a mí no me queda con eso. No me convence. Entonces agarro los papers desde el año 50 en adelante para ver cómo evolucionó el conocimiento, para decir cómo pensaron esto y fueron descubriendo esto. Porque si no, no me lo aprendo. Si no, me lo memorizo y no me dura. Mi memoria es chiquitita. Me lo tengo que aprender de otra forma. Acá que tenemos, dice calcio, potasio, calcio. Ahí están los canales de potasio dependiente de calcio. Pero están juntos con los de voltaje. Eso no lo tenés, ¿entienden? Este autor los pone juntos. Y acá tenemos unos que llaman KIR. Y acá KIR. ¿Cuál será de todos los otros que me puso el autor? Las siglas me lo están diciendo. Inward Rectification, exactamente. Y acá tenemos K2P. Y serán los de 2 poros que me nombraba el otro. O sea, tenemos que empezar a traducir así, interpretar lo que un autor me quiere decir. Pero lo mismo, yo veo esto y no me queda claro, pero sí que me queda claro. Las estructuras, miren las estructuras, son distintos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Estos que tienen 6 dominios de transmembrana, y 2 de esos transmembranas forman el poro. Estos tienen 2 dominios de transmembrana que forman el poro y estos tienen 4 dominios de transmembrana. ¿Y por qué le dirán 2P? Porque no son 2 poros en realidad, son 2 dominios, 2 pares de dominios que conforman el poro. Pero le pusieron 2P. No importa. Son así. Entonces voy a decir, y yo que tengo en mi cabeza la evolución, a mí me es más fácil. Y primero aparecieron los de 2, después aparecieron los de 4 y después aparecieron los de 6. Listo, ya me tengo, ¿se entiende? Después me tengo que acordar cuáles son los de 2, cuáles son los de 4 y cuáles son los de 6. ¿Sí? Pero por lo menos hay algo que ya me tira una onda. Fíjense acá que tenemos. Avanzó el conocimiento. Acá tenemos KB, acá tenemos los simbolitos, más menos, voltaje dependiente, pero acá que tenemos de calcio, voltaje dependientes, y al lado de calcio, sin voltaje. ¿Sí? Entonces sí, entonces hay de los dos. Hay de calcio, que también son abiertos por voltaje, y hay otros que son abiertos por calcio, que activa la calmodulina, porque esto que dice acá dice calmodulina. Entonces vamos a abrir cada vez más, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos aprender toda esta diversidad? Porque dice, ¿para qué quiero aprender todo esto? Hay un montón de cosas que la única forma de explicarlas es sabiendo que existen distintos tipos de canales. No los subtipos, vamos a hablar de los tipos solamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Dijimos, 3 grandes grupos. 2 dominios, 4 dominios, 6 dominios. ¿Sí? Fíjense acá que tenemos. Todos estos son de 6 dominios. Voltaje dependientes, calcio dependientes. Acá que tenemos los de 2 poros, fíjense que aparece ahí la palabra leak. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de fuga o leak, que es la palabra en inglés? O sea que esos de 2 poros son los que venimos hablando desde el principio, que son los de fuga, ¿sí? Y estos son los que más complicados. Pero fíjense que ahí les doy una idea porque son los más complicados.
complicado. Todas las flechas van hacia el canal de potasio. Y abajo que dice, hiperpolarización, disminuye la excitabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos esos canales de potasio, ¿qué hace el potasio? Sale. ¿Y el de Inward qué tiene? Un asterisco. ¿Qué me está diciendo? Y en este hay excepciones. ¿Se entiende? ¿Y ese que se abre cuando se da el potencial? Ya vamos a llegar. Pero ya sabemos que ese es complicado. ¿Sí? Y encima más complicado, porque ahí además de estar esas cuatro, voltaje dependiente, calcio dependiente, de flujo y de inward, tenemos adentro de cada uno un montón. ¿Sí? Pero por suerte siempre le ponen KB, K-calcio, ¿sí? O sea, nos orienta. Solamente prestemos atención en si es KB, K-calcio, o si estos los de flujo les pusieron nombres distintos, no tenemos orientación. Pero todos los otros dicen KIR, KB o K-calcio. Listo, por lo menos hay 3 que los tenemos solucionados. Cuando vemos una sigla con todas mayúsculas, y fuga. Bien, si vamos a los canales de potasio activados por voltaje y por calcio, porque son de la misma familia, son de 6, solamente que se dividen y hay por voltaje solamente, son todos los KB y de calcio. Pero a su vez cuando vemos a los de calcio, los KK, ¿qué tenemos? BK, SK. Y eso sí es importante saberlo. Porque los BK son los que vimos cuando manejábamos el volumen, ¿sí? Que dijimos big. O sea, tiene una gran conductancia. Aparece el calcio, esos canales se abren y el potasio sale. ¿Sí? Justamente acá están las grandes diferencias. ¿Y por qué es interesante y básico conocerlos? Por lo menos los BK y los SK, porque después encontraron el IK, que es el que está intermedio. Yo le pongo IK por si ven las siglas, pero lo importante es conocer los dos extremos. El BIG, ¿qué quiere decir? Que es una corriente de salida, de rápida activación y es muy grande, o sea, la corriente de salida es rápida y grande. O sea que cuando se abren, se repolariza muy rápido. O sea, las neuronas o las células excitables que tienen esos canales, ¿sí?, acoplados, o sea, en su membrana, junto a los canales de voltaje dependientes, se pueden repolarizar más rápido. Y small, ¿qué quiere decir? Que obviamente tienen una corriente mucho más pequeña y son de lenta activación y de lenta desactivación. Y fíjense qué hace. Genera la hiperpolarización. Se abren más lento, más tarde, se cierran más lento y esa curva que teníamos que salía en muchas neuronas y en muchas células excitables es producida por la apertura de estos. ¿Por qué? Porque no solamente son abiertos por calcio, como en el caso de regulación del volumen, también son abiertos por voltaje. ¿Se entiende ahí? Entonces ahí nos cierra. ¿Sí? El canal de voltaje que se abren siempre, y hay algunos que nos ayudan a entender cuándo es más rápido y cuándo es más lento. Pero son los canales que se dominan BK y SK. Profe, ¿y por qué produce la no dije nada. Fíjense que la presencia de estos SK, ¿qué va a ser importante? Para determinar qué cosa, la frecuencia de potenciales de acción, porque cuanto más haya y más lento sea, ¿sí?, más difícil ese periodo refractario, aunque sea relativo, se alarga. ¿Se entiende? Pero eso alargaría el periodo refractario relativo. El relativo, exactamente, el relativo. O sea que lo mismo va a estar regulando la excitabilidad de esa neurona. No, salvo que venga un supraumbral, exactamente. Exactamente. Bien, otra cosa a tener en cuenta, que todos estos tipos de canales, además de ser activados por los estímulos básicos, voltaje o calcio, son modulados por señales internas. Y como vemos, fíjense acá que tenemos sí el sensor de calcio, muy bien, pero acá que tenemos lugar de fosforilación por PKC, lugar de fosforilación por PKA, lugar que es sensible al estiramiento, lugar por PKG. O sea, a su vez, la actividad de ese canal puede ser regulada por el estado de la célula, por otras señales que ya recibió la célula. ¿Sí? Profe, los dos, los de calcio y los de... Sí, los dos. O sea, son regulados a su vez por señales internas. Bien. Seguimos avanzando. Estos también son fáciles. Los canales de fuga o leak
son los que ya sabemos ahora y encontramos. Si vemos 2P o 2 poros o tándem, en tándem, son estos, los nombres imposibles. Yo le dije, siglas grandes, seguro que encuentran estos, que son canales de corrientes de fuga para afuera, por eso es hardware, están siempre activos en el potencial de membrana, son de fuga, están siempre abiertos, ¿sí? Pero pueden ser modulados. ¿Por qué? Por señales internas que incluyen el pH, estiramiento, calor y también segundos mensajeros. ¿Ven? Aquí está. Por ejemplo, cuando se activan receptores que activan proteína G, dependen que el mensajero o el ácido araquidónico, ¿sí? O protones o el estiramiento, todos van a poder regular el estado de apertura de esos canales de fuga. O sea que también son regulados. Si bien están siempre abiertos, por situaciones particulares de la célula, pueden estar regulados. Más abiertos o menos abiertos. ¿Sí modulado por un segundo mensajero o hacer más lento? Depende del segundo mensajero y depende de qué parte del fosforile. Entramos, o sea, el concepto es, tiene lugares donde pueden ser regulados. Después en cada situación, se va a abrir o se va a cerrar. Después que tenemos los raros, los KIR, que son un montón. Fíjense que son un montón. ¿Sí? Primero los consideraron anómalos, porque cuando los estudiaron decían, no puede ser, llega un punto que es tetrapotasio. ¿Qué potencia tiene esa ley? Le dijeron anómalos. ¿Sí? Como diciendo, esto no puede pasar. Siguieron intentando, a lo largo de los años y dijeron, no, sí existen y son así. ¿Sí? Y les llamaron justamente rectificadores de corrientes internas. ¿Qué quiere decir esto? O KIR. Cuando lo vean bien en su compu, ¿qué van a ver acá? ¿Se acuerdan que tenían dos solamente sitios? El poro. ¿Y qué tenemos acá? Que llegado cierto nivel de despolarización, el sitio por donde pasa el potasio para salir es bloqueado por magnesio y poliaminas internas. Pero resulta que deja abierto un lugar para que el potasio entre. Todavía no saben muy bien. Por lo menos descubrieron por qué no sale. Todavía no saben por qué entra. Pero entra y por lo menos se compensa. Porque en realidad, ¿qué encontraron? Canales de fuga, una línea recta. A medida que cambia el potencial, cambia, entra o sale. En esto que encontraban, que empezaba a salir y llegaba a un potencial donde la curva se hace una meseta. O sea, no intercambiaban potasio. No había cambio de potencial. Lo probaron y dijeron, no, sí, son esos. Por eso lo llamaron anómalos. Pero dentro de esos, ¿sí? Tenemos situaciones especiales. Estos que se llaman GIRC, son un grupo. Acá tenemos estos tipos de canales que son sensibles a ATP. Y acá tenemos los que sí o sí son de corriente anómala o corriente de ingreso de potasio. Concepto entonces, dejan salir potasio, pero a medida que se va despolarizando, se le unen a ese sitio magnesio intracelular, poliaminas, no dejan salir más potasio y entra el potasio. Por eso son rectificadores de corrientes de ingreso, ¿sí? Ahora, estos son, los que funcionan así son esos, los KIR básicos, ¿sí? No importa el subtipo. Ahora, ¿qué función tienen, por ejemplo? Sí, tiene una función importante. Cuando medida que se va despolarizando, todos los otros canales de potasio que están haciendo, sacando potasio, sacando potasio, sacando potasio. Va a alterar, porque sabemos que saca potasio, pero no es que se quede en el medio interno, queda adosado a la membrana, porque sabemos que los cambios son solamente al lado de la membrana. Si se acumula tanto potasio, me va a estar alterando demasiado la siguiente fuga de potasio, por lo tanto al poder entrar potasio es como que amortigua, va amortiguando los cambios en el potencial de membrana, ¿sí? Una de las funciones. Por eso evita cambios abruptos de excitabilidad y termina estabilizando el potencial de membrana. Se encontraron esas tres funciones básicas. Ahora, tenemos el tipo de ATP sensibles. ¿Qué quiere decir? Fíjense que tenemos, acá está el KIR sencillo, pero no es solito. Tiene otras estructuras que lo rodean, que son las que tienen lugares donde se puede unir ATP o ADP. Porque son sensibles ¿a qué? A la tasa entre el ADP y el ATP intracelular. Por eso es un complejo. Acá está el canal KIR rodeado de otra estructura. ¿Esos tienen sitio alostérico? ¿Sería? Exactamente. Van a ser inhibidos cuando aumente el ATP y activados cuando aumente el ADP.
O sea que esos canales específicamente van a depender del estado metabólico de la célula, ¿sí? Entonces acá que tenemos, disminuye el ATP, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se pueden abrir cuando aumente el ADP. Si aumenta el ATP y disminuye el ADP, van a estar cerrados. O sea que la célula puede pasar de estar hiperpolarizada a estar despolarizada. ¿Dónde es importante? En mecanismos secretorios. Estos canales son importantes en mecanismos secretorios que dependen del estado metabólico celular. Ya vamos a ver los ejemplos. ¿Y después qué nos quedan? Estos, que son los G. I, R, K. O sea, inward rectification, potasio y la G. ¿La G de dónde viene? Proteína G. O sea, son aquellos canales de potasio que están acoplados a la acción de una proteína G. O sea que van a depender de un ligando. Fíjense, todos estos mensajeros químicos pueden tener uno, al menos uno de sus mecanismos de transducción de la membrana es a través de este mecanismo. Porque todos tienen subtipos. Acá que tenemos ejemplo, acetilcolina, subtipo M2. ¿Qué tenemos? Acoplado a proteína G. Cuando se activa la escisión de la subunidad alfa y beta, que hace que se active el KIR que está acoplado a la proteína G. En este caso, por el tipo de nivel de despolarización de la membrana, cuando se activan, dijimos que deja salir potasio, porque dijimos que cuando se inactiva a mayor despolarización. O sea que en este caso ese KIR que está acoplado a la proteína G deja salir potasio. ¿Se entiende el concepto? Lo vamos a ver un montón de veces. Son canales iónicos acoplados a proteína G. Porque en general decimos proteína G y decimos unos mensajeros. No siempre. Proteína G acoplado directamente a un canal iónico. En este caso, de potasio. ¿Y qué tenemos acá nuevamente? Son modulados por otras señales internas. ¿Sí? O sea que puede haber otras señales internas que hacen que se pierda más potasio o menos potasio. Este sería lo que está acoplado, pero fíjense que hay otro neurotransmisor que hace que se genere proteína quinasa A, que fosforila el KIR. Entonces, el potasio que se espera que saliera no sale, por ejemplo. Entonces, la respuesta celular no es la misma. Fíjense que en todos los casos, ¿sí?, salvo los KIR, que son los más sencillos y no tienen tanto lugar para la fosforilación, cuando la estructura es más compleja, tienen mayor capacidad de ser modulados por señales internas de la célula. Importancia fisiológica, para ir terminando. Dijimos, ya lo vimos, determinan qué cosa: la duración, la frecuencia y la forma de potencial de acción. ¿Sí? Vimos ejemplos principalmente en el BK y el SK. Pero fíjense que si nosotros vemos solo canales de potasio, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos los de fuga en el potencial de membrana. A medida que se van, ¿se acuerdan que dijimos que son lentos? Se activan acá, en la despolarización se van activando. Y no todos se activan juntos, ¿sí? Se van activando distintos tipos de canales voltaje dependientes, son las KB. Y acá, además de KB, que se abre un BK, más rápida la repolarización. Y acá que se abre el SK, profunda hiperpolarización. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces fíjense que así podemos entender cómo es que los potenciales de acción tienen distintas formas, tienen o no tienen hiperpolarización. Por otro lado, dijimos participan en procesos secretorios. ¿Cuáles? Principalmente los que tienen que ver con los dependientes de potasio. Y ese es el modelo básico para entender cómo se libera insulina de la célula beta. También después han puesto cómo se libera glucagón. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, los canales. Acá tenemos glucosa, niveles basales de glucosa, ¿sí?, cuando no hay hiperglucemia, nivel básico metabólico. ¿Qué tenemos? Que se genera ATP, que mantiene, ¿de qué forma? ¿Se acuerdan? Exactamente. Que mantiene, se genera, la célula no está generando ATP, entonces por eso es tasa. La célula no genera tanto ATP y entonces la tasa ATP-ADP es mayor para el ADP. Y acá que tenemos, cuando ingresa la glucosa, porque esos transportadores que ingresan directamente, se activa ¿qué cosa? La glucólisis inmediatamente, que va a generar gran cantidad de ATP. El ATP cierra el canal de potasio,
Entonces se despolariza la membrana. Al despolarizarse salen canales de calcio, se libera insulina. ¿Se entiende cómo es que participa? Por el estado metabólico de la célula se regula la apertura de canales de potasio y eso hace que se estimule o se inhiba la secreción. Hay un montón de casos donde la secreción depende de esos canales. Esos son los KIR dependientes de ATP y ADP. Son todos KIR. Pero no debería entrar el potasio si son KIR. No, lo que pasa es que cuando está muy despolarizada, entra. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el concepto es, normalmente, ¿sí? Dejan que salga, pero a medida que se va despolarizando, lo cierra el magnesio y la poliamina, y entonces ahí deja de salir y empieza a entrar. Pero es cuando están despolarizándose, por encima de 0, ¿sí? 10, 20, 30. Bien, que entonces también es que están determinando la amplitud en potencial de acción. ¿Sí? Cuanto más de eso, menos amplitud. Bien. Y acá que tenemos... y acá que tenemos... Acá son otros KIR que van a regular, ¿qué cosa? Estos son BK, por ejemplo. Que son activados por calcio. En este caso que tenemos la sinapsis. En este caso son activados tanto por voltaje como por calcio. El calcio que ingresó en la sinapsis activa los canales BK. ¿Sí? Y sale potasio, el que está controlando que no haya más liberación de neurotransmisor, porque compensa, ¿sí? ¿Qué cosa? Al salir potasio compensa la entrada de calcio. ¿Sí? Entonces regula la liberación del neurotransmisor. ¿Se entiende el concepto? Y por último, tenemos otros KIR que son importantes para... Ahí voy. La función del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque están en la glía. Y ustedes ya saben, que deben haber estudiado en histología, cuál es la función de la glía. Además de contener, mantiene ese medio en el que están las neuronas. Una cosa importante que hace es que la neurona está constantemente activada y perdiendo potasio. ¿Sí? Si bien las corrientes de ingreso lo recuperan, hay mucho potasio que queda afuera, podría cambiar ese medio. La glía que hace, tienes canales KIR, en ese caso sí que directamente ingresa. Entonces, esos canales son los que permiten amortiguar las cantidades de potasio. ¿Qué función? Son buffer, funcionan como buffer de potasio las células gliales, que tienen KIR. Aumentan su volumen. Sí, y después tienen un mecanismo para regular el volumen de esas células gliales. Pero porque la función es mantener los niveles de potasio extracelulares para que la neurona pueda seguir funcionando. Bien, y creo que con esto